¿De qué se ríen las hienas y otros misterios del cerebro? Por Tere Vale. Capítulo 1. El Supremo, el cerebro, a modo de presentación. Es muy parecido a una col. Su tamaño es más o menos el de una toronja. Su peso el de un aparato telefónico, poco menos de 1,5 kilos. Es de color gris rosáceo. Es arrugadito, gelatinoso, y aún así es el objeto más complejo que existe en el universo. Claro, estoy hablando del Supremo, el cerebro humano. Este órgano misterioso e infinito es el control maestro de todo nuestro organismo. Dirige nuestras conductas más elementales y primitivas como comer, caminar y mantener nuestra temperatura corporal, así como nuestras acciones más elaboradas. Gracias a él se han erigido ciudades, evolucionado civilizaciones, creado el arte, la música, la poesía y se ha desarrollado nuestro lenguaje y por supuesto la ciencia. También por su afortunada o desafortunada intervención disponemos de emociones, deseos y de una personalidad única e irrepetible. Vivimos de él, con él, para él y por él. Nos permite trabajar, reír, platicar, fumar, toser, amar, odiar, dormir y bueno, hasta respirar. Gracias a él, usted es usted mismo y no otro. Además, sin ánimos de hacerlo sentir mal, si bien sabemos mucho acerca del cerebro, aún nos falta muchísimo más para terminar de saber qué es, cómo funciona y cómo, en dado caso, está evolucionando. La inteligencia, la motivación, los intereses, la personalidad, en fin, la esencia del humano radica en esa caja negra, como la llamó el científico Gray Walter, olvidada y desconocida, que todos cargamos y a la que muy poco ayudamos a desarrollarse. Su muy abigarrada arquitectura se ha ido construyendo a través de millones de años. Su parte baja, conocida como tallo cerebral, es la más antigua. Su edad ronda los 500 millones de años. Esta parte del cerebro la conservan todavía a pesar de ser tan antiguos los reptiles. Del tallo cerebral depende nuestro estado de alerta, el nivel de activación general de nuestro organismo y dos funciones de las que sencillamente depende la vida, la respiración y el ritmo cardíaco. Las partes superiores del cerebro son bastante más jóvenes que el tallo cerebral, y en ella se encuentra la parte más humana de los humanos. Es ahí donde, jugando a veces a las escondidillas, encontramos la razón, la inteligencia, la capacidad de abstracción, el lenguaje, la capacidad de planificar y prever, de construir escenarios e imaginar, y también la más asombrosa y aterrorizante de todas nuestras facultades, la conciencia, el saber que somos lo que somos. Nuestro cerebro, como el planeta que habitamos, tiene corteza. Su delicada estructura de apenas unos cuantos milímetros y sus complejísimas funciones han ejercido desde siempre una especial fascinación sobre los neurocientíficos. Esta delgada capita que envuelve nuestros hemisferios cerebrales es el desarrollo más reciente del sistema nervioso de los vertebrados. Ahí, más que en ninguna parte de nuestro organismo, se encuentra la residencia oficial de la conciencia. En nosotros, los mamíferos, la corteza alcanza la más alta perfección en tan solo 6 finísimas y milimétricas capitas que esconden todos los misterios, los secretos y seguramente todas las respuestas. Los animales llamados inferiores, como los peces y los anfibios, carecen de ella. Los reptiles y los pájaros solo presentan indicios corticales muy rudimentarios. La rata, por ejemplo, tiene una corteza lisa y muy pequeña. Así, a medida que se asciende en la escala finogénica, aumenta la cantidad de corteza que va de acuerdo con el peso corporal. Debido a esto, los monos más primitivos como el perezoso y el mono ardilla poseen superficies corticales relativamente pequeñas, mientras que los primates más avanzados, como el macaco rhesus o el simpático chimpancé, poseen una corteza cerebral enorme, casi desproporcionada en relación con su talla y peso. En nuestro planeta existen alrededor de 1,5 millones de tipos diferentes de seres vivos. De estos, 1,124,000 son animales y casi 400,000 son plantas.
En cuanto a las especies animales, existen cerca de 4.000 tipos de mamíferos, 9.000 de aves, 6.000 distintos reptiles, más de 3.000 anfibios, 20.000 peces diferentes, 80.000 formas de moluscos, 923.000 clases de insectos, arañas y crustáceos, 9.000 de medusas y anémonas y 66.000 diversos gusanos y microorganismos. A todas estas formas de vida les corresponde un diseño específico de sistema nervioso y una suerte de cerebro desarrollado, o cosa que se le parece bastante. Es muy difícil imaginar cuántas y cuán complejas maneras han encontrado la vida para expresarse con criterios adaptativos y finalmente inteligentes. Pero lo más sobrecogedor es que a esta explosión de formas y colores, de diseño, elegancia y arquitectura corporal, le corresponde una diversidad aún más abigarrada formada por los distintos sistemas nerviosos de todos estos seres que a través de dispositivos bioquímicos y eléctricos se han abierto paso en este mundo por un largo tiempo. Hace muchos millones de años, de alguna manera que aún no alcanzamos a comprender, un sistema nervioso más o menos sencillo se convirtió mágicamente en un sistema nervioso pensante. Sin embargo, no tenemos la más remota idea de cuánto o cómo surgió en el universo el primer pensamiento. Ni siquiera sabemos si somos los únicos seres vivos que pensamos de manera tan compleja, o si los animales lo hacen a través de otros códigos que quizá no hemos logrado todavía descifrar. Peor aún, este órgano hipercomplejo nos fue dado sin manual ni instrucciones, pero es al mismo tiempo una maquinaria así de perfecta que es capaz de conocerse a sí misma y poco a poco explicarse sus propias funciones. Desde luego que con un instructivo haría mucho más sencilla la tarea. Y quizá el objetivo más importante del hombre, el famoso conócete a ti mismo socrático, sea la clave para resolver este apabullante misterio autocontenido. El cerebro humano, ese que se busca a sí mismo, está formado por una cantidad de aproximadamente 100.000 millones de neuronas o células nerviosas. Estas delicadas estructuras se encuentran en constante acción. Establecen relaciones entre ellas, intercambian datos, se encuentran, se separan, se platican en lenguajes bioquímicos y eléctricos de alta complejidad. Las posibilidades de interacción contando con tantos elementos básicos es infinita. Sus comunicaciones, sus cuchicheos, sus discursos y alegatos nos obligan a movernos, hablar, sentir, vivir y pensar. La cantidad de posibles conexiones en el interior del cerebro es prácticamente incalculable y, como han dicho algunos científicos, seguramente mayor que el número de átomos que existen en el universo entero. Somos marionetas articuladas por ellas que nos conceden graciosamente la existencia. ¿Cómo fue que el primer homínido adquirió un aumento tan notorio de su capacidad cerebral? ¿Cómo de pronto Lucy, la niña de Diquita, o los Tumais o algunos de sus contemporáneos empezaron a pensar y a saber qué sabían? Pues no tenemos ni la más loca idea al respecto. Lo que sí sabemos es que la velocidad con la que tuvo lugar esta evolución fue muy importante. En unos 3 millones de años, el cerebro adquirió peso en forma significativa. De medio kilo pasó a kilo y medio. Se triplicaron sus células nerviosas en tan solo 3 millones de años, pero nadie ha podido explicar cómo o por qué. Este incremento espectacular no hubiera tenido la menor importancia si se hubiera dado en otro órgano. Quizá tendríamos un hígado mucho más grande o un estómago tamaño hipopótamo. Pero ni yo hubiera escrito y ni usted estaría leyendo este libro. El Homo habilis, el primer fabricante de herramientas, después de 1,5 millones de años de evolución, alcanzó un cerebro de aproximadamente 750 gramos. El Homo erectus, que ya conocía el fuego, tenía una capacidad cerebral de prácticamente 1 kilo. Cuando aparece el neandertal, grandote y de huesos pesados, su cerebro pesaba por encima de 1,5 kilos. Era un modelo de cerebro más grande que el que usamos en la actualidad, pero de baja calidad. Y si el asunto de la inteligencia tuviera que ver con el peso del cerebro, entonces resultaría que el neandertal habría sido mucho más listo y brillante que nosotros. Pero no es así. Lo que sucede es que no solo el volumen cerebral cuenta para pensar, sino también muchos otros factores.
como el número de esas pequeñas arruguitas llamadas circunvoluciones que muestran la superficie del supremo, y la misma organización e interacción neuronal que hasta ahora no hemos podido precisar. Nosotros, los Homo sapiens, tenemos algo así como 30.000 años de antigüedad, y aunque decenas de miles de años antes nuestros antepasados habían alcanzado, al menos en cuanto a tamaño, un cerebro como el nuestro, no fue sino hasta hace muy poco cuando comenzamos a dar muestras de nuestra inteligencia y capacidad de pensar. Podríamos decir que fue a partir de los últimos 10.000 o 20.000 años cuando efectivamente comenzamos a dar muestras de arte, ingenio, desarrollo científico y tecnológico como nunca antes lo hizo nuestra especie. De pronto, en unas decenas de miles de años, adelantamos más que en los 3 millones de años anteriores. Y por si no faltara algún insondable misterio por resolver, de pronto apareció el lenguaje, ese código simbólico que nos permitió ser, como diría el gran neurocientífico ruso Alexander Luria, al fin hombres. Tampoco tenemos la menor idea de cómo surgió dicha capacidad de comunicación. Si ahora se pregunta usted, ¿qué fue primero, el cerebro o el lenguaje? Lamento decirle que esta pregunta, al igual que aquella de la gallina y el huevo, no tiene respuesta. A ciencia cierta no sabemos por qué ni cómo se desarrolló nuestra inteligencia. La dramática ascensión del Homo sapiens tuvo lugar cuando los signos dieron paso a los símbolos, a las palabras, y cuando de ellas pasamos a la escritura. Hoy nuestros cerebros, nosotros, la especie que se angustia y se pregunta, continuamos en un trote insensato hacia el futuro, hacia otros callejones sin salida. Progresiva, lenta e insensiblemente, nuestras neuronas avanzan. ¿A dónde llegaremos? Me temo que ni ellas ni yo lo sabemos. Me temo que, después de leer este pequeño libro, tampoco usted.